Existe una familia de derecho chino. Durante la primera codificación, dada a conocer bajo el nombre de Fu Jin, reeditada y publicada en 445 a.C. Esta familia tuvo su último código en 1647 bajo la dinastía Qin, Da Qin Lu. La influencia del derecho chino se ha percibido en Japón, Corea y Vietnam, bajo la influencia de las colonizaciones. La familia romano-germánica reemplazó a la familia del derecho chino. La teoría confuciana siempre ha tenido un impacto importante en la evolución del derecho chino, desde la creación de la República Popular de China. La teoría maoísta-leninista tuvo tanta influencia que todo razonamiento jurídico encontró en ella su razón de ser. Esta filosofía declina en estos últimos años debido al hecho de que los juristas chinos abandonaron progresivamente todo análisis fundado en la lucha de clases. El origen de la ley. Originalmente la antigua China vio el derecho penal como manifestación primordial del derecho para mantener en orden a los bárbaros. Es decir, el derecho se aplicaba tanto a la guerra y a los criminales. La tradición jurídica china se caracteriza por la utilización de dos métodos para gobernar un país: castigos o ritos, y dos grandes corrientes del pensamiento se enfrentan al problema de los ritos: la escuela de Confucio y la escuela de Derecho. La escuela de Confucio preconiza el gobierno por los ricos y el ejemplo dado por los hombres de bien, los yunzi. Ellos deben mantener la sociedad armoniosa y deben procurar que todo mundo observe la moral. La tradición imperial sostiene que el derecho es puesto al servicio de la ideología confuciana. Por su parte, la escuela de las leyes o legalista preconiza el gobierno por las normas objetivas, sistema menos aleatorio y menos arbitrario. Un nuevo derecho chino corresponde a la necesidad de la dictadura del proletariado y evoluciona según la demanda de la situación de las luchas de clases. En la actualidad, la problemática china incluye una serie de profundas reformas económicas iniciadas en el periodo posterior a Mao, que han confluido en la definición sostenida en el Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en octubre de 1992, en el cual se adoptó el término de economía socialista de mercado. Sin embargo, el alcance del espíritu reformista de los altos funcionarios del gobierno chino se ha detenido en lo que se refiere a la liberalización. Este concepto puede entenderse en su sentido político, como la apertura de sus espacios críticos, el reconocimiento de la posición política, la libertad para manifestar opiniones contrarias al régimen, la pluralidad partidista de las estructuras políticas y de gobiernos vigentes. Las fuentes del derecho chino. La ley es la fuente principal, pero cuando no va en contra de la legalidad. La costumbre puede ser considerada como una fuente de derecho. La jurisprudencia puede servir de indicación al juez, pero no lo obliga a seguirla. La norma escrita comprende todos los textos que emanan de los órganos del poder del Estado: Consejo de Asuntos del Estado, Asamblea de Gobiernos Populares Locales, las explicaciones dadas por la Corte Popular Suprema. La jerarquía de las leyes es la siguiente. La Constitución adoptada por la Asamblea Popular Nacional es la norma fundamental. Jerárquicamente se encuentra en la cúspide de la estructura de las normas. Luego le siguen las leyes fundamentales, Yibin Yalu, que son adoptadas por la Asamblea Popular Nacional. Luego aparecen las leyes adoptadas por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. También los reglamentos administrativos, Xin, Gen, Fahu. Decisiones y ordenanzas adoptadas por el Consejo de Asuntos del Estado. Los reglamentos locales, Diyanxin, Haki, adoptados por las legislaturas de las asambleas populares locales y los comités permanentes. Y en sexto lugar, las reglamentaciones de los ministros y de los gobiernos locales. Las formas de interpretación de la ley son, por un lado, legislativa y la judicial. La primera la realiza el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. La segunda, la Corte Popular Suprema, que tiene la facultad de interpretar
la regla del derecho, siempre y cuando no sea contraria al texto de la ley. La jurisprudencia ha adquirido poco a poco autoridad como fuente del derecho. En el año de 1992, la Corte Suprema había resuelto más de 300 asuntos. Los tribunales locales son considerados como ejemplares y 3 son las clases que existen. La primera, que es la Corte Suprema Pública, donde las sentencias rendidas por los tribunales y estas publicaciones se hacen con el objeto de buscar una cierta concordancia entre las mencionadas sentencias. La segunda, que es la Corte Suprema, añade sus propios comentarios. Y, finalmente, al publicar las sentencias, la Corte Suprema ordena a los tribunales locales observar los principios emanados de sus sentencias. La norma escrita en la República Popular China cotidianamente está disfrutando de una reestructuración. En marzo de 1978 se reformó la Constitución y en julio del mismo año se promulgaron 7 leyes concernientes básicamente a cuestiones políticas, judiciales y de estructura económica. Al mismo tiempo, hay una ley ambiental y una ley matrimonial que fueron promulgadas. Todo esto, obviamente, pasó a formar parte de la ley del derecho positivo. La promulgación del Código Civil presenta peculiares problemas para la República Popular China, como para otros estados socialistas. En los sistemas civilistas hay una clara distinción entre el derecho civil, o sea, los contratos, la propiedad, el derecho familiar, los daños y perjuicios, y el derecho económico, que son las normas antimonopolio, regulaciones públicas y transacciones privadas. Sin embargo, en los estados socialistas esta distinción resulta vaga, puesto que el derecho privado y el derecho público se fusionan y tienen el mismo rango. Los estados capitalistas distinguen entre el derecho privado y el derecho económico, y describen ambos. Los estados socialistas, sin embargo, no hacen la misma distinción. En las sociedades capitalistas, el concepto de propiedad gira en torno a la propiedad privada. En los estados socialistas, la ley prevé diferentes clases de propiedad para personas y organizaciones públicas. Por tanto, podemos nosotros concluir que en los últimos 30 años el derecho civil chino, al igual que el de otros estados socialistas, tendrán dificultades de distinguir entre el derecho civil y el derecho económico. Indiscutiblemente que en 1978 se buscó la actualización de China a través de las 4 modernizaciones. Además, se dio la apertura a la inversión extranjera a partir de la década de los 70 y a través de la ciencia y la tecnología moderna se buscó construir una agricultura, una industria o bien una defensa moderna. Aproximadamente unas 3 decenas de leyes constituyen el marco jurídico que regula las empresas mixtas. En materia constitucional, es necesario recordar que al pueblo chino se ha otorgado 5 constituciones, a saber, la del 1 de octubre de 1949, la del 15 de septiembre de 1936, la del 17 de enero de 1975 y la del 5 de marzo de 1978. Finalmente, su norma fundamental es del 4 de diciembre de 1982, que es la que está actualmente vigente. El pueblo chino se otorgó su 5ª ley fundamental en 1982 y fue producto del proyecto elaborado por la Comisión de Revisión de la Constitución y adoptado por la 5ª Asamblea Popular Nacional. Con ella se inicia la etapa denominada post-maoísta, en el cual se contiene el predominio actual de la tendencia de Deng Xiaoping sobre la concepción maoísta del socialismo. Este ordenamiento jurídico se encuentra integrado por 138 artículos contenidos en 4 capítulos. Se manejan como principales instituciones a la Asamblea Popular Nacional, al Comité Permanente y al Consejo del Estado. La semántica novedosa que maneja el texto constitucional destaca, entre otros temas, la dictadura democrática popular, la civilización socialista, la función e importancia de los intelectuales en el cuerpo social. Asimismo, se habla del restablecimiento del cargo de presidente de la República y la creación de la Comisión Militar Central. El régimen estatal de la República Popular de China no observa el principio de separación de poderes, sino que ha adoptado la armonización de poderes. Esta armonización acepta la separación de las funciones. Por su parte, la Asamblea Popular legisla, el gobierno ejecuta las leyes y los tribunales emiten sentencia
entre cada uno de sus órganos, es decir, resultan ligados entre sí y sometidos, por otra parte, a la dirección del partido. La Constitución vigente señala que el Poder Legislativo se deposita en la Asamblea Popular Nacional y en el Comité Permanente. Este tiene prohibición para legislar las materias que enumera expresamente el artículo 62 y tampoco puede reformar los textos que la Asamblea haya adoptado. A su vez, el presidente tiene facultades para promulgar las leyes de la Asamblea. Adicionalmente, nombra varios funcionarios a propuesta del primer ministro y otorga, junto con el Comité Permanente, las consideraciones y los títulos honoríficos del Estado. Su principal función es representar al Estado chino. Finalmente, en el ámbito militar, se crea el órgano de la Comisión Militar Central. Todas las Fuerzas Armadas chinas tienen una función muy específica, al ser un cuerpo de combate y al mismo tiempo un cuerpo de trabajo y, sobre todo, un cuerpo de producción. Así, sus principales actividades son defender las conquistas de la Revolución Socialista, defender la soberanía y la integridad territorial, así como proteger al país de la agresión del imperialismo burgués. Toda esta información fue sacada de la obra Sistemas Jurídicos Contemporáneos de los autores José Humberto Zárate, Ponciano Octavio Martínez García y la de la voz Alma de los Ángeles Río Ruiz, editada por Magro Gil.